Hola, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Viviana Srugo, soy integrante del Departamento de Familia y Pareja que dirige el doctor Eduardo Drucaró. Voy a coordinar la actividad del día de hoy, Figuras de lo inaudito en los vínculos familiares, donde tenemos el agrado de contar con la presencia de la doctora Analía Wall, quien nos presentará su trabajo de promoción a miembro titular. Insistencias de lo inaudito en la clínica y en nuestros marcos conceptuales. Trabajo rico y meduloso donde Analía se interroga desde el inicio del mismo sobre nuestra práctica actual y la posibilidad de cuestionar nuestros marcos referenciales. La hipótesis de su trabajo es ampliar nuestros márgenes para alojar lo inaudito. Se refiere a lo inaudito como aquello que no ha sido escuchado, ya sea por su silenciamiento o por su sonar ininterrumpido. Alude la autora a los cuadros que se nos presentan en la clínica, preguntándose por aquellas violencias camufladas, refiriéndose a los aspectos infamiliares del orden de lo siniestro que se presentan en las configuraciones vinculares, remitiendo a las lógicas patriarcales que inciden en su invisibilización. Por todo lo anteriormente dicho, desde nuestro Departamento de Pareja y Familia, nos pareció sumamente enriquecedor invitarla a Analía para continuar la modalidad de diálogo que ella abre y expresa en su trabajo. Aparece un analista con una visión intersubjetiva, preguntándose, pensando, trabajando sobre los márgenes, sobre los bordes, para poder alojar aquello difícil de oír del sufrimiento psíquico. Nos vamos a manejar de la siguiente manera. Primero escucharemos a la autora y luego abriremos el espacio de diálogo para comentarios y preguntas. Me acompaña en el armado de esta actividad y en la coordinación de redes la licenciada Liliana Sigman, miembro de nuestro departamento. Bueno, Analía, bienvenida. Un placer tenerte. Te vamos a dar la palabra, pero antes te quiero presentar. Bueno, la doctora Analía Wall es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, especialista en niños y adolescentes, doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, donde es profesora regular, investigadora y directora de un programa asistencial. Dicta desde el 2011 el Seminario de Niños y Adolescentes en la Maestría en Psicoanálisis APA-USAL y es profesora invitada en universidades argentinas y extranjeras. Es supervisora clínica en el Hospital Tobar García y autora de numerosas publicaciones. Bueno, ahora sí, Bueno, te ahora escuchamos. sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada quería aclarar, la invitación vino después de que yo presenté este trabajo. Este es un trabajo que presenté, es el trabajo teórico para miembro titular. Y además yo quería avisar o contar que este trabajo sale publicado en el próximo número de la revista Calibán, de donde un poco surgió esta idea de lo inaudito, porque justamente la próxima revista, el número se llama Lo Inaudito, y en las reuniones, digamos, de jefas de editoriales, digamos, de la revista, estuvimos discutiendo bastante acerca de esta cuestión de lo inaudito, y bueno, yo estaba justo escribiendo el trabajo a miembro titular, y bueno, y se juntó con otras inquietudes, tienen que ver con el programa clínico asistencial que nosotros tenemos en la Facultad de Psicología de la UBA, donde empezamos a oír cosas que no escuchábamos antes, ¿no? Respecto a violencias y abusos, o cosas que empezamos a oír porque se hicieron sumamente audibles. Y a raíz de eso, bueno, empezamos a preguntarnos acerca bueno, de si aumentaron estas consultas, hay más casos donde aparece la violencia física y sexual contra niñas y adolescentes, o ahora escuchamos más y mejor, o se han vuelto imposibles de escuchar, ¿no? Entonces,
un poco a raíz de eso empecé a preguntarme, a raíz de, bueno, de la complejidad, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de estos casos terminó en una denuncia, aparecía como una situación bastante grave, con autolesiones y bueno, cuestiones que fueron cediendo o se fueron rearticulando de distintas maneras a partir de la denuncia de abuso. Entonces empezó a surgir, por lo menos me empecé a preguntar acerca de la patologización en relación a algunos cuadros clínicos que aparecen bastante graves, chicos y chicas con autolesiones, con niveles importantes de desorganización y la necesidad de, bueno, de ampliar nuestra escucha, de ampliar nuestros campos conceptuales para dar lugar a, bueno, a estas cuestiones que tal vez son como mucho más habituales de lo que pensamos. Así que bueno, es para abrir una discusión. Bueno, voy a leer el trabajo. El abordaje de presentaciones clínicas complejas con niños y adolescentes plantea numerosos interrogantes en la medida en que las categorías con que contamos resultan insuficientes. Desplegar algunos de estos interrogantes forma parte de un esfuerzo en contra de la tendencia a la patologización y medicalización creciente, con la convicción de que nuestra práctica involucra un cuestionamiento permanente de nuestros marcos conceptuales. Ahora viene una cita. Es inaudito, exclama el padre de Leticia Valle después de enterarse de lo que ha sucedido entre su hija, que aún no ha cumplido 12 años, y don Daniel, el tutor de la niña. A la exclamación del padre, Leticia le responde desde el recuerdo: eso es lo que yo estaba queriendo decirte siempre. Todo lo mío era inaudito. Con esta declaración, Leticia devela otro significado de la palabra inaudito, lo nunca oído, no por extraordinario, sino todo lo contrario, por su sonar ininterrumpido. Lo inaudito, de su sentido literal y etimológico, lo que no se ha oído, se deriva el significado adicional de lo extraordinario. De ahí que por añadidura, nos dice Elisa Rosales, lo inaudito es lo inconcebible. La imposibilidad de pronunciarlo, de articularlo, remite a otra imposibilidad, la de no poder ni siquiera pensarlo. La hipótesis de este trabajo es que la ampliación de nuestros márgenes para alojar lo inaudito, lo que no ha sido escuchado, ya sea por su silenciamiento o por su sonar ininterrumpido, se ve facilitada si nos dejamos contaminar o hibridar por otros marcos referenciales, otras lógicas discursivas, incorporando nuevas dimensiones a los marcos con que llevamos adelante nuestra práctica. El psicoanálisis resulta una herramienta potente para la transformación del sufrimiento humano y es su propio modo de pensamiento, que implica un cuestionamiento permanente aún en contra de sí mismo, el que nos brinda las claves para la revisión de los paradigmas y los conceptos ligados a una biopolítica que reproduce lógicas patriarcales. Son estas lógicas patriarcales las que refuerzan las resistencias, los mecanismos defensivos inconscientes que dificultan que lo inaudito pueda ser escuchado. Al respecto dice Deborah Tager, las subjetividades con las cuales trabajamos han constituido sus modos de singularización en un social histórico patriarcal, caracterizado por la desigualación entre varones y mujeres, lo cual es diferente a decir que el concepto de patriarcado explica per se todos los aspectos de las acciones y deseos humanos. Es un concepto que es necesario poner en diálogo con la caja de herramientas conceptuales que presenta el psicoanálisis. Sylvia Bleichmar proponía separar lo que constituye un lastre para la teoría de los enunciados de permanencia, que trascienden las mutaciones en la subjetividad que las modificaciones históricas y políticas ponen en marcha, de los elementos permanentes del funcionamiento psíquico, que no solo se sostienen, sino que cobran mayor vigencia debido a que devienen el único horizonte explicativo posible para estos nuevos modos. Sin embargo, la estrategia deconstructiva
no se relaciona solamente con las transformaciones en los modos de producción de subjetividad contemporánea, sino con echar luz sobre aspectos invisibilizados en la teoría, particularmente ligados a los acontecimientos efectivamente ocurridos y su eficacia simbólica y o traumática. Empecemos por las configuraciones familiares. Mucho se ha dicho y escrito acerca del surgimiento de la familia moderna y sus transformaciones contemporáneas. Al respecto nos encontramos con un arco con una amplitud desconcertante. Lo cierto es que con sus diversas configuraciones, homoparentalidades, multiparentalidades y tecnologías reproductivas, la familia sigue siendo el ámbito privilegiado de producción de subjetividad de la época actual. Así las cosas, dado que sigue resultando el marco de las pasiones edípicas, conviene pensar en los diversos aspectos, a veces paradojales, que en ella se despliegan. Fernando Ulloa denominó cultura de la mortificación aquellas configuraciones en las que los sujetos conviven familiarmente bajo condiciones hostiles y adversas, es decir, infamiliares, a las cuales han terminado por normalizar como componentes de su vida cotidiana. Sabemos que esta familiaridad con lo infamiliar es definida psicoanalíticamente en términos de lo siniestro. Resulta difícil desidealizar esa familia tradicional, la familia liberal moderna, y poder pensar en los aspectos infamiliares, siniestros, que en ella pueden desplegarse. Y en alguna medida tenemos que pensar permanentemente esos bordes en la clínica, pero también a la hora de revisitar conceptos. Me voy a referir en primer lugar al concepto de violencia primaria de Pierre Aulagnier. Es un concepto interesante, impactante para los que no son psicoanalistas, que alude a que la humanización, la introducción del cachorro humano en el mundo cultural, afectivo y simbólico, es violenta. Por la prematuración y desamparo originario en que un bebé nace, se requiere de otro que codifique, que lea, que organice necesidades, ritmos de alimentación, de sueño. El bebé tiene hambre, frío, cólicos. Ese otro también transmite emblemas. Se parece al tío, va a ser pianista como yo, mirá esos dedos, o será futbolista. Y asigna género. Es un varón, es una niña. Todo esto que resulta necesario para la subjetivación implica una violencia que la autora refiere como estructurante y necesaria, y que incluye la imposición del lenguaje y podríamos agregar del dimorfismo de género. Para ser amado, para ser parte de la cultura, se impone la incorporación de pautas, emblemas, legalidades que tienen un aspecto disciplinante y por eso la autora acuña el concepto de violencia primaria. Diferencia esta violencia necesaria de lo que serían excesos, imposiciones más allá de lo necesario, que involucran la negación de la autonomía del cuerpo del niño, que son del orden de la intrusión, de la indiferenciación, figuras todas que evocan lo que Lacan señalaba como figuras de un otro gozador. No es un otro que legisla, que materna o paterna encuadrando simbólicamente. Vemos ya lo difícil de estas barreras, de estos bordes, de lo problemático de situar ese exceso. Laplanche enfatiza en este proceso de humanización por parte del adulto los aspectos sexuales. En los cuidados a través del código de apego, el adulto no lo sabe, pero implanta la sexualidad en el cuerpo del bebé. Cuando el adulto alimenta, cuando arrulla o besa al niño, hay un código de ternura que tiene una base sexual. Una vez más, ese baño de caricias y palabras es necesario para que en el bebé se configure una boca amorosa que quiera comer y sonreír y besar, una boca erógena y no un agujero. Entonces, en la base de la subjetivación tenemos violencia y sexualidad, imposición del adulto. ¿Cuál es la medida justa, entre comillas? El problema es que no la hay. La sexualidad siempre es traumática. Sin una mirada embelesada de una madre o un padre, un niño o niña tendrá dificultades para constituirse. Pero ¿cuál es el límite? Entonces surgen conceptos para dar cuenta de los excesos. Tomemos ahora el concepto de estrago materno. Bueno, una persona que hizo una tesis doctoral en relación a este concepto, que se llama Megri Zawadi, realiza un recorrido acerca de la construcción del concepto. La psicoanalista argentina, Ana Fernández, no sé si ustedes ubican el concepto de estrago materno, pero tiene que ver con la cuestión de la falta de lo que sería, digamos, la figura del palito en la boca del cocodrilo, ¿cierto?
Digo porque hay una serie de citas en el trabajo, pero no las voy a desarrollar. La psicoanalista argentina Ana Fernández introduce aquí un cruce con los estudios de género. ¿Podemos pensar el estrago materno por fuera de las lógicas patriarcales? Para entender de qué hablamos, podemos tomar la metáfora del cocodrilo. El estrago materno se produce cuando falta el palito en la boca del cocodrilo, cuando la función paterna no opera separando esa madre de ese bebé y surge la idea del deseo materno como capricho. El niño queda en esa boca donde falta el palito. Ana Fernández nos invita a pensar que esas mujeres que depositan toda forma de realización en sus hijos responden a una lógica de diferencias desigualadas en el mundo social, en la relación con sus compañeros, y encuentran en la maternidad un modo culturalmente sostenido e idealizado de encontrar un sentido para sus vidas. Según una pensadora, Schmuckler, el capitalismo trajo consigo un nuevo concepto de madre, acorde al cual las mujeres empiezan a tener un lugar privilegiado en la crianza y la socialización de los hijos. La idealización de la madre se contrapone a la precariedad de la figura materna anterior al siglo XIX. De este modo, aún reemplazando a la figura paterna por una función tercera, la figura de la madre como aquella que debe ser separada de su producto responde a una construcción histórica de la maternidad. Ana Fernández llama la atención sobre la inexistencia en la teoría del concepto de estrago paterno y lo pone en relación con la desmentida del abuso sexual en los orígenes fundacionales del psicoanálisis. Freud estaba siendo consultado por jóvenes con síntomas histéricos, con parálisis, con todo tipo de síntomas, que se quejaban de haber sido abusadas. Pero en un momento escribe en una carta a Fliss la famosa frase «ya no creo en mi neurótica», y eso le permite fundar el concepto de realidad psíquica central para el psicoanálisis. Pero para seguir sosteniendo y complejizando el concepto de realidad psíquica, debieron permanecer desmentidos los abusos efectivamente ocurridos. Podríamos decir los aspectos infamiliares, siniestros, las violencias invisibles camufladas bajo las violencias necesarias. Un correctivo, un chirlo para que aprenda, una caricia de más. Entonces el concepto de violencia primaria y de traumatismo sexual en los orígenes del sujeto psíquico involucran paradojas muy difíciles de resolver, porque pueden implicar formas de lo siniestro invisibilizadas y sostenidas por lógicas patriarcales, de dominio de los cuerpos, de justificación histórica de diferencias según los géneros, de hegemonías de poder en aquello que se transmite. Se trata de procesos paradojales donde la construcción de legalidades necesarias para la inserción social involucra bordes difíciles de dirimir. En un texto clásico, Diego García Reynoso desplegaba la idea de un entramado fantasmático subyacente en el grupo familiar, constituido por la combinatoria entre conductas de los padres que son expresión de sus propios fantasmas. Además de pensar cómo los fantasmas actúan sobre el niño, que lo ubican en un lugar, que lo fijan allí y lo significan, se preocupaba por los hechos a que esos fantasmas daban lugar. En relación a un caso, expresa: ocurre que esta madre está haciendo algo a este niño que, además de ser un objeto de proyección, es un niño de carne y hueso. Por otra parte, el hecho de que yo no pueda decir, bueno, científicamente que este niño tendrá en 1, 2 o 15 años un padecimiento producto de estos sujetos, no invalida sucesos, no invalida al que algo se está haciendo a ese niño que solo tiene 7 meses. Es un caso de una mamá que prendía la luz y no podía dejar que el niño durmiera por sus propios temores. Podríamos decir que el niño es actuado. Se refería de este modo al problema clínico y teórico que esta cuestión planteaba a los psicoanalistas de niños. El problema es complejo. Pensar en términos de sistemas complejos nos deja en mejores condiciones para incluir múltiples dimensiones, subjetivas, familiares, culturales, sociales, que se resignifican recíprocamente en derroteros temporales heterocrónicos. De hecho, reencontramos estos procesos paradojales en la pubertad, cuando los jóvenes no encuentran en el dimorfismo de género social o en los ideales familiarmente transmitidos modos de nombrar sus experiencias corporales. Comprobamos que la cada vez más larga lista de siglas que definen categorías de género responde al intento de nombrar lo que es tan difícil de capturar porque hace a las singularidades, a las experiencias de goce corporal como diferencia absoluta, no especificable, no nominable. Nos encontramos con cuadros clínicos de autolesiones, depresiones en niños y jóvenes
que no encuentran posiciones discursivas que les posibiliten la inserción en el campo social. Es decir, que la sociedad tiene sus propias formas de disciplinamiento y violencia a través de los ideales de género y también de ideales de eficacia y productividad que aquejan a niños y jóvenes de estratos medios y altos. Exigencias desmesuradas, ser el emprendedor de sí, ciudadano del mundo y otras frases que se escuchan comandadas por la psicología positiva que promueve que la felicidad es ser exitoso, productivo, independiente y que así seremos saludables y merecedores de nuestro éxito. ¿En qué punto los ideales devienen aplastamiento mortífero e inductor de formas más o menos solapadas o estrendosas de depresión en la infancia y la adolescencia? Se trata en estos casos de mandatos superyoicos de goce. Los mismos enunciados pueden tener estatutos metapsicológicos distintos, ligados al ideal o ligados al superyo. Sin embargo, se trata de un borde inestable, otra vez difícil de dirimir. Entonces, la humanización y la inserción cultural son estructurantes y mortificantes a la vez, y a veces más lo uno que lo otro. El concepto de realidad psíquica tiene que ser pensado en recursividad con los sucesos efectivamente ocurridos, porque hay acontecimientos tan dolorosos, delitos tan flagrantes, tanta crueldad, que a veces nos cuesta a nosotros psicoanalistas imaginarizar lo que hay detrás de un o una joven que se corta, que se lastima, que intenta suicidarse, que no come, que alucina. Entonces tendemos al diagnóstico rápido y a la medicalización. Además del trauma sexual freudiano, que postula la sexualidad en dos tiempos, cuyo carácter está referido a la pasividad del niño en el primer tiempo frente a la sexualidad del adulto, el de la violencia estructurante, hay traumas que tienen lógicas de retorno en la clínica muy diferentes a las de las estructuras clásicas. En casos de agresiones físicas y o sexuales a niños y niñas, solemos encontrarnos con cuadros clínicos de desorganización, fragmentación, dispersión, inhibiciones graves, trastornos de ansiedad, pánico, aparentemente injustificado. En esta línea, es importante citar los desarrollos de Ferenczi en su interesante artículo sobre la teoría del trauma. Hay un autor que se llama Frankel que recoge y sistematiza observaciones y artículos sobre el tema. Digamos, Ferenczi es un autor que siguió, digamos, y trabajó muchísimo en la línea del abuso y que está bastante ausente, ¿no es cierto?, por lo menos en este momento en los medios académicos. Entonces hay trauma estructural y hay acontecimientos traumáticos. Los acontecimientos traumáticos son aquellos que en términos de George Agamben no se transforman en experiencia subjetiva. Al respecto dice Maurice Blanchot, que son sucesos imposibles de olvidar e imposibles de recordar, es decir, del orden del olvido imposible. Freud se acerca a estas teorizaciones cuando diferencia los sueños como cumplimientos de deseos y los sueños traumáticos. Algo del orden de lo no inscripto se repite en un intento de hallar tramitación psíquica, de encontrar un lugar en el más acá del principio del placer. Hay abundante bibliografía, estudios sobre las distintas guerras, respecto del trauma y los sujetos traumatizados. Dabuan y Godelier nos aportan interesantes herramientas clínicas para abordar clínicamente estos padecimientos que se estructuran alrededor de vivencias lindantes con el horror. Resulta interesante vincular estas nociones de trauma como desborde masivo de la capacidad de simbolización con los efectos de los aspectos infamiliares, siniestros, que se despliegan al interior de las familias. Se trata de hechos que, por su carácter imprevisto, por el quantum de intensidad que involucran, impactan en el psiquismo sin posibilidad de inscripción. El malestar en la cultura es inherente a lo humano. No hay vida en cultura sin malestar, pero hay malestares y malestares. Tampoco la familia existe en el vacío. Hace mucho que las y los analistas de bebés, niños y adolescentes decimos con Winnicott, los bebés solos no existen. Existe la díada. Lo primero es la díada madre-bebé. Pero también podemos decir, las díadas solas no existen. Existen díadas entramadas en configuraciones micropolíticas, en tramas sociales y vinculares, con cualidades propias y singulares. Entonces, desde esta perspectiva cambia lo que podríamos llamar el zócalo del trabajo psicoanalítico. La familia ampliada, o SOCI, como diría Laplanche, los garantes metasociales, los mandatos culturales hegemónicos, permean la intimidad familiar. Pensarnos como sujetos entramados en un campo simbólico y social
nos cambia la perspectiva porque ciertas condiciones no constituyen esencias de los individuos, sino posiciones relativas. Las diferencias son desigualdades en los modos en que bebés, niños, niñas y adolescentes son sostenidos en el lazo social. Esto nos llevaría a postular otra modalidad de lo traumático, que procede de una exposición permanente a condiciones de vulneración. A veces, como en la mayoría de los niños latinoamericanos y en este momento de otros, ¿no? También niños europeos, digamos. Los efectos destructivos de la violencia sociosimbólica es un estado de cosa permanente. Zizek se refiere al siglo XXI como el siglo del sujeto postraumático, descomprometido, superviviente de desastres naturales, de violencia familiar, de traumas sociopolíticos, accidentes graves, catástrofes que carecen de significado libidinal. La eliminación del sentido es para Zizek la nueva cara de lo social. Cuando los conflictos sociales se vuelven tan anónimos como las catástrofes naturales, no hay otro del daño que se pueda fantasear. Predomina la desafección, una economía de las cosas, y el gran ausente es el universo sexualizado de las significaciones inconscientes. Para concluir y en breve síntesis, los procesos de subjetivación son inherentemente violentos. La familia y la cultura conllevan necesariamente aspectos infamiliares y mortificantes por defecto o por exceso. A veces los arrasamientos subjetivos y simbólicos pueden colapsar en estados de anonadamiento y de desubjetivación. Para poder intervenir en estas dinámicas, necesitamos poner nuestros conceptos en relación con las lógicas patriarcales y las violencias sociosimbólicas que permean las configuraciones familiares. Integrar en nuestros marcos la diversidad de lo traumático con los conceptos de pulsión y realidad psíquica amplía nuestra caja de herramientas, el repertorio metodológico que fuimos construyendo las y los analistas de bebés, niños y adolescentes. Bueno, muchas gracias, Analía, por la presentación de tu excelente trabajo, mostrándonos tu apertura a interrogar nuestra práctica y nuestra teoría, jerarquizando e integrando la diversidad de lo traumático, donde entran en juego no solo la realidad psíquica, sino así también la importancia de los sucesos acontecidos. Bueno, para abrir el diálogo, algo ya lo fuiste adelantando cuando empezaste a contarnos antes de leer tu trabajo, nos interesa desde el departamento que nos puedas transmitir qué es lo que vos fuiste observando en tu clínica que te llevó a pensar este trabajo. Entonces nos parecía como interesante poder empezar a abrir la charla a partir de tu experiencia. Bueno, yo tengo una clínica bastante variada, digamos, ¿no? Porque, bueno, además del consultorio, donde, bueno, trabajo con niños, jóvenes, familias, coordino un programa asistencial en la Facultad de Psicología, donde trabajamos con chicos y adultos en grupo y donde trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad social. Y bueno, y además soy supervisora clínica en el Tobar García, donde bueno, se reciben justamente este tipo de consultas más graves, cuadros de autolesiones, cuadros de desorganización, donde lo que fuimos viendo a lo largo de los últimos años tiene que ver con estas cuestiones en gran medida dinámicas sociales o dinámicas familiares, que por otra parte resultan muy difícil intervención, ¿no es cierto? Porque uno pueda empezar a escuchar estas cosas no significa que, bueno, que sea fácil intervenir, ¿no? Y bueno, y particularmente también, digamos, nosotros en el programa tenemos muchos grupos de púberes y adolescentes donde, bueno, empiezan a verse estas cuestiones, donde, digamos, porque el servicio que tenemos nosotros en la facultad es un servicio que originalmente estuvo destinado a recibir consultas de chicos y chicas con dificultades de aprendizaje. Si bien nosotros siempre conceptualizamos las
actividades. El servicio lo creó Silvia Schlemenson ya hace 1986, hace muchos años. Y si bien nosotros siempre conceptualizamos las dificultades de aprendizaje como problemáticas de simbolización, en este momento, digamos, lo que podemos decir en relación al aprendizaje es que las derivaciones vienen por los equipos de orientación escolar, y que los chicos no aprenden, pero que ese es el problema más chiquito que tienen, ¿no es cierto? Los chicos y chicas que nos consultan, ¿no es cierto? Entonces, bueno, grupos, grupos aparecen, ¿no es cierto? Estas cuestiones, estas dificultades en los adultos, aparecen en los grupos de adultos. Y bueno, nos pasó en los últimos años de tener que hacer denuncias, de tener que recurrir a los organismos de defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes, buscar ayuda en violencia. Digamos, tuvimos que, nosotros ya hace muchos años que trabajamos en forma interdisciplinaria. De hecho, el proyecto de investigación incluye y hasta hace muy poquito el jefe de neuropediatría del Hospital de Clínicas. Nosotros siempre tratamos de, pero bueno, empezamos a trabajar mucho más cerca de los equipos de orientación que tienen trabajadoras sociales. Nosotros en la facultad no tenemos trabajadoras sociales, y bueno, se nos fue ampliando muchísimo el foco, digamos, ¿no? Como si ya el foco exclusivamente puesto en el niño, o incluso exclusivamente puesto en el niño y su familia, ya no nos aporta, digamos, esto de díadas o familias entramadas, condiciones de vulneración, digamos, hace diferencia la inserción escolar, que, digamos, tomando la escuela como el alojamiento social que puede tener un niño, niña, adolescente. O sea, no es lo mismo, digamos, ¿no? Es como si hace muchos años que ya venimos pensando que las problemáticas se van resignificando recursivamente, y que nuestra intervención clínica en realidad es bastante acotada en relación a la cantidad de actores sociales involucrados en la subjetividad o la singularidad de los chicos que atendemos, ¿no? Vos te preguntabas al principio si... perdón. Vos te preguntabas al principio si es que ocurren, digamos, con más frecuencia estos casos, o es que los empezamos a escuchar de otra manera, ¿no? Me parecía como interesante que puedas ampliar un poquito todo esto. A ver, sobre todo porque, bueno, acá Fernanda también trabaja, ¿no? Tiene mucha experiencia en casos de abuso, sobre todo porque me parece que hace bastante ya muchos autores vienen trabajando en relación a los mecanismos, ¿no? Bueno, y en función de eso, la pelea porque no prescriban, digamos, ¿no? Que no prescribe el tiempo para hacer denuncias de abuso, justamente pensando en que son mecanismos psíquicos de disociación, de retorno en otras lógicas. Yo creo que incluso tal vez ni siquiera conocemos, ¿no? Cuando hay, por eso yo decía, hay crueldades que no nos imaginamos y que requieren mecanismos psíquicos que tal vez tampoco nos imaginamos, ¿no? Porque nosotros trabajamos también con nuestras propias lógicas de subjetivación y somos, entonces es como que hay ciertas, no sé si decir perversidades, no estoy diciendo perversiones, sino perversidades, ¿no? Ciertas apropiaciones de los cuerpos que es muy difícil para nosotros imaginarnos. Entonces me parece que los mecanismos psíquicos en relación a estos eventos
también pueden ser muy masivos, no nos imaginamos. Entonces nosotros por ahí vemos a los chicos 1 hora por semana en un contexto clínico, vemos la gravedad, entonces nos comunicamos por ahí, tratamos de comunicarnos con la escuela, pero me parece que tal vez tener presente que hay otras cosas que pueden estar pasando, para nosotros, yo no digo que es súper novedoso, pero que tiene que ver con que, bueno, con que varios casos empezaron a plantear, bueno, concretamente, una pacientita que sí, que traía cuestiones de género, una paciente, cuestiones de género, cuestiones de autolesiones, y bueno, nosotros estábamos muy, muy preocupados por la cuestión de, bueno, de los cortes, y es algo que trabajamos mucho cuando trabajamos con púberes, pero después, en un momento apareció em, es- este chique quiso hacer una denuncia. Entonces, bueno, ahí es como que uno dice, no, no, no la habíamos visto venir. O sea, no la vimos venir, ¿no? No. O sea, vimos las autolesiones, mucha preocupación por las autolesiones, qué está pasando en el colegio, la cuestión del género, también, digamos, trae como muchas cuestiones asociadas, ¿no? Depresiones, autolesiones, entonces lo vimos mucho más por ese lado. Y bueno, la verdad que nos sorprendió, ¿no? Cuando en el colegio hizo como una especie de, sí, de desclasificación que llevó a que su maestra hiciera la denuncia. Entonces, me parece que tenemos que tenerlo más incorporado, y creo que justamente que la dificultad tiene que ver con ciertos mecanismos psíquicos de sobrevivencia, y con que me parece que no está suficientemente articulado en la teoría, ¿no? Está Nora con la mano levantada. Pero quería decir algo. A ver, primero felicitarte. Es muy interesante todo lo que vos nos traes y nos aportás. Me parece que jugás con el concepto de borde de una manera como diferentes sentidos le das al concepto de borde, ¿no? Porque por un lado te preguntás por los bordes teóricos y cómo ampliar el borde para poder pensar nuevas categorías para poder alojar a estos pacientes. Entonces, una pregunta era, que vos decís en un momento que justo lo salteaste en la lectura, esto no se puede pensar obviamente solamente desde la lógica de la fantasía, que va mucho. Si pudiste empezar a pensar nuevas lógicas para poder entender, ¿no? Conceptuales para entender estos pacientes. Y por otro lado traes el concepto de borde desde lo difícil que es muchas veces dirimir cuánto es estructurante, necesariamente estructurante, y cuánto es traumatizante excesivamente, ¿no? Y entonces también preguntarte cómo trabajas esto con los pacientes, cómo dirimir ese límite, ¿no? Entre lo estructurante y entre tan difícil de establecer ese límite. Y también preguntarte si incluís a las familias en algún momento, cómo trabajás, ya que te convocamos desde el departamento de familia, ¿no? Y después vamos a Nora. ¿Querés contestar y después vamos a Nora? ¿O querés, Nora, comentar y después contesta todo junto? Habilita tu micrófono, Nora. Y ya está, no. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy lindo trabajo, Analía, me gustó mucho. Me quedé mucho con el título, con lo inaudito. Me parece interesantísimo pensarlo como bueno, lo no escuchado o lo que es sonado en forma ininterrumpida. Entonces yo me quedé pensando en la función del analista. ¿Cuál sería? ¿Ampliar la escucha? ¿Parar ese sonar y sonar y sonar y escuchar desde una vertiente diferente? ¿Poder atender esta perspectiva desde un lugar distinto al acostumbrado dentro de la familia? Bueno, un poco esa es la pregunta que te quería hacer. Gracias. Gracias, Nora.
Me parece que se complementan, ¿no? Las preguntas. A mí me parece que esto de los bordes, a ver, que hay algo que tiene que ver con una cuestión paradojal, o sea, que no se resuelve, que no. Me parece que esto es lo complejo, ¿no? Que necesariamente hay aspectos infamiliares en cualquier crianza. Por el solo hecho de que uno les dice que se tienen que ir a bañar a determinado horario, o sea, esto me parece que este es el tema, digamos, cómo esto de en qué punto se viene. Y muchas veces uno pesca lo infamiliar por los efectos. O sea, digamos, es como si uno dice, bueno, ¿cuándo ponete el saquito? Que hace frío, deviene exceso. Y bueno, cuando tenemos un pibe apelmazado, cuando no puede, cuando digo, entonces ahí me parece que hay como un borde que es estructuralmente paradojal y difícil de dirimir. Analía, pregunta. Cuando vos hablas de lo infamiliar, es un concepto al menos que yo no conocía y algunos compañeros del departamento tampoco. Está en una conferencia ¿De quién es ese concepto? Fernando Ulloa. Porque él hablaba como de lo mortífero también. De lo mortificante, de la cultura de lo mortificante. mortificante. De Ulloa, De entonces. Ulloa. Gracias. Pero, a ver, si bien me parece que hay un aspecto paradojal, hay cosas que nosotros nos preguntamos mucho, o sea, nos preguntamos todo el tiempo. Milagros es el programa y ahí hay más personas del programa. Por ejemplo, a ver, nosotros tenemos más de un 80% de población migrante, de personas de países limítrofes, donde está en los lugares, sobre todo personas que vienen de población rural, está naturalizado el castigo corporal. Está naturalizado. Y cada vez que aparece, nos hacemos la pregunta, digamos, de cómo trabajar esto. O sea, está la dimensión clínica, la dimensión de, bueno, digamos, o sea, según las leyes, nosotros tendríamos que hacer una denuncia con cada cinturonazo. Tampoco los padres dicen, le pegó un cinturonazo. Los padres dicen así, por ejemplo, esto en mi época se resolvía con un cinturón. Entonces ahí uno se imagina que tal vez, a veces, siempre, lo resuelve con un cinturón. Entonces, a ver, son desafíos permanentes. Nosotros supervisamos todos los casos. Y lo que sí incorporamos siempre es esta visión ampliada que tiene que ver, y ahí nosotros tenemos muchísima ayuda en el grupo de adultos. O sea, lo que sí ya sabemos que no funciona es un terapeuta diciendo, señora, no se puede. O sea, se enuncia, porque lo tenemos que enunciar. Digamos, bueno, acá en la Argentina está prohibido el castigo. O sea, lo enunciamos, pero no desde un lugar super yoico, ni desde un lugar. Y en general son las otras madres. Y ahí nosotros tenemos una apuesta muy fuerte al trabajo grupal. Porque de repente hay otra mamá, o que ya pasó por eso, o que tiene otros recursos. Y le dice, ¿y por qué no probás? ¿Y por qué no probás sacarle la tele? En vez de. Entonces, ahí nosotros es donde apostamos muchísimo a las transferencias horizontales, donde vemos que ahí sí se producen cambios, ¿no? O señalamientos, o preguntas que tal vez dichas por un par interpelan de otra manera que cuando terapeuta o la terapeuta la que lo dice que sigue todo igual, digamos, solo que la próxima vez ni te cuentan o te dicen que sí, que ya ahora está muchísimo mejor y que ya todo se resolvió y que uno sabe. No, entonces nosotros seguimos apostando al trabajo clínico y a la clínica grupal. Nos parece que mueve cosas mucho más rápido. Y de la misma manera,
Sí, o sea, nosotros en la facultad no juntamos a las familias, no trabajamos, o sea, trabajamos en grupo y no digamos, con otras compañías. Yo en mi consultorio sí, cada vez estoy trabajando más con la familia, cada vez más, cada vez sobre todo con adolescentes. ¿Hay aceptación por parte de los padres de integrar estos grupos cuando invitan? Bueno, es condición. Es Sí, condición. no eligen. Es condición. Primaria, te diría. Ok. Si Eduardo, vos quieren, querías... si quieren ser parte, Sana violencia. claro, si quieren ser parte tienen que aceptar legalidades. Eduardo, vos tenías... Tengo muchísimas, así que voy a ver cómo selecciono. Yo apunté acá de escuchar a intervenir. Cuando escuchaba a Analía, evidentemente lo que nos ha expuesto Analía amplía nuestra escucha, la menor duda, y eso ya es mucho, muchísimo, diría yo, y quería hablar después del efecto de los paradigmas. Pero bueno, de ampliar la escucha a cómo intervenir es todo un asunto que requiere mucha habilidad, artesanía, experiencia y un montón de otras cosas, y ampliar la caja de herramientas utilizadas, entre ellas la del grupo. Ustedes saben que yo me dedico en especial a los grupos terapéuticos y a la enseñanza a través de las prácticas psicoanalíticas grupales. Entonces me pareció fantástico lo que aportó Analía acerca de este grupo con otras madres, un grupo de pares, y donde las transferencias horizontales permiten otro tipo de aportes que quizás la autoridad excesiva del profesional promueve un respeto a la autoridad por un lado y un rechazo por ajenidad, entre ellas ajenidad cultural, como bien vos decías, y entonces sí, acá en la Argentina esas serán las leyes, pero de donde yo vengo, esas no son las leyes y nunca lo fueron, y por lo tanto la defensa, ¿no?, de lo cultural está ahí. Entonces, y la psicoeducación como un elemento necesario componente de todo esto que estamos hablando, pero obviamente insuficiente, pero necesario de ser enunciado también como vemos y pensamos las cosas. Y después quería referirme al tema de los paradigmas, porque me parece interesantísimo el rescate que hace Analía de la enorme influencia de la lógica del patriarcado, imperante, reinante en la época en que Freud descubrió el psicoanálisis, inventó el psicoanálisis, la teoría psicoanalítica sentó sus bases principales, y cómo esto ha ido cambiando con el tiempo y ha ido permitiendo revisiones. Esto mismo, dentro de la teoría, lo llamamos paradigmas, ¿no? Estos paradigmas que permiten pensar ciertas cosas y dificultan o impiden pensar algunas otras hasta que cambia el paradigma. Entonces, un cambio de paradigma podría ser de la realidad psíquica a lo efectivamente existente, que es una lucha teórica entre Ferenczi, como vos lo señalaste, y Freud, que quedó desigualmente dirimida para el lado de Freud, y la realidad psíquica, y que imperó durante tantísimos años en el psicoanálisis, contribuyendo también a que fuera inaudito, no escuchado, lo que tenía que ver con el trauma efectivamente existente. Y una acotación más que quiero hacer. Hay una afirmación que no la haces vos, sino la haces a través de una cita. La sexualidad siempre es traumática. Yo ahí, como buen discípulo de Moti Ben Shakar, a quien vos también conocés y bien,
te diría potencialmente traumatogénica, en todo caso, porque no sabemos el encuentro entre la sexualidad, incluso la instilada desde afuera, y el sujeto, qué tipo de efecto produce. Entonces, pongamos entre paréntesis esto y digamos, es potencialmente traumatogénica y como bien vos señalaste, también la crianza es potencialmente traumatogénica en algunos de sus aspectos. Después hay que ver cómo además de trófica, ¿no? Después hay que ver cómo se entramone en ese sujeto en particular, qué tipo de subjetividad produjo y cuál es la mezcla. Y por último, la cita de García Reynoso, de 1981, yo voy a buscarla de qué año era, y claro, en ese año el paradigma de la multimotivación no existía en psicoanálisis. Entonces, algo tiene que ver con la sexualidad de la madre, dice García Reynoso. ¿Por qué de la sexualidad de la madre? Quizás era del apego de la madre, esa que le prendía la luz a la noche para ir a mirar si no se murió, si todavía respira, supongo yo, que una cosa así, para ir a buscar a ver si todavía respira. ¿Qué tendría que ver con la sexualidad? Esa es una cosa que yo dejo acá sobre la mesa, porque creo que tiene que ver con los paradigmas imperantes dentro de la teoría y cómo la unimotivación, todo deriva de la sexualidad y eventualmente de la agresión, pero no del apego, no del narcisismo, no de la autoheteroconservación, que son lógicas que tienen de la regulación emocional, que son lógicas que tienen su forma de funcionamiento autónoma e independiente de la sexualidad según otra teoría que actualmente tiene cierta vigencia, por lo menos para algunas corrientes psicoanalíticas. Bueno, quería dejar dicho. Hagamos así, si querés un poco contestar todo esto que trajo tan interesante Eduardo, y después damos una segunda vuelta a preguntas. Opa. Bueno, muy interesante. Primero, bueno, tomar esto de escuchar a cómo escuchar. Quería hacer una aclaración por si esto de lo inaudito que decía Nora, que es lindo, quería decir que surgió en las reuniones de la Comisión Ejecutiva de Calibán, es el próximo número de la revista Calibán, lo inaudito. Yo me inspiré en Carolina García, digamos, y Ceci Moya, y que definieron, y bueno, nos reunimos, el comité editorial, nos reunimos y estuvimos pensando en relación a esto. En relación a esto de la diferencia entre escuchar e intervenir, yo vuelvo a decir, nosotros escuchamos, muchas veces nos angustiamos mucho y trabajamos el caso por caso, cómo intervenir. Yo estaba pensando, acá está María Discala, Mili es terapeuta de un grupo de jóvenes y hay dos terapeutas de grupo de adultos también escuchando. Digo esto porque este caso es de un grupo de María Discala. Un chico, esto en pandemia, que nosotros pasamos todo el servicio a la virtualidad, entonces teníamos como mucho acceso a los celulares y los estados de los chicos, y vemos en uno de estos chicos con todas estas características, población migrante, todo lo que ustedes se puedan imaginar, condicionantes neurológicos. Vemos en el estado de WhatsApp una foto de un revólver con balas. Era muy impactante, no era ni un dibujito, o sea, angustiaba cuando uno veía eso. Y en el grupo, ni en el grupo de niños, ni en el grupo de adultos, aparecía nada, digamos, de esto. Entonces, ahí era, bueno, cómo se interviene, cómo se, y hicimos, lo primero que hicimos en ese momento, fue organizar una reunión con el equipo técnico de la escuela, digamos, como
como para hablar, como para ver cómo lo veían ahí, hay que acordarse de que la gente de la escuela ve a estos chicos todos los días, muchas horas. Nosotros lo vemos 1 hora por semana. Y cuestión que iniciamos como esto de ampliar la escucha y de decir, bueno, acá algo está pasando. No podemos hacernos los tontos, por decirlo. O sea, no es cuestión de esperar a que alguien diga, che, ¿no? No sé, no. Entonces, hablamos con la escuela, empezamos y rápidamente apareció, la madre trajo una situación de mucha violencia en relación a un hermano mayor de este chico. De hecho, nos pidió un lugar para consultar algo. Y al poco tiempo, o sea, empezamos a trabajar todas estas situaciones y al poco tiempo el chico cambió la foto de su estado y puso, no me acuerdo qué era, vos te acordás, una torta de cumpleaños, de su cumpleaños, una foto de su cumpleaños. Pues lo que quiero decir es que es difícil, o sea, no es que nosotros tenemos un protocolo de cómo, acerca de cómo se interviene, ¿no? Y la cuestión de los grupos estoy totalmente de acuerdo, que sí, o sea, y se dan intercambios maravillosos, o sea, yo creo que es lo que más disfrutan las terapeutas del grupo de adultos, ¿no es cierto? Todo eso que se da y que se comparte como saberes. Por ejemplo, la mamá de este chico cuando empezó la pandemia decía, es una mamá que trabajaba todo el día y decía, yo no sé estar en mi casa, yo no sé estar con mi hijo, yo no sé cómo. Entonces las otras mamás le decían, ¿y por qué no jugás? Compartían estrategias, se intercambiaban, le decían, pero ya vas a ver que después te va a gustar. O sea, cosas de mucha... Esto, por supuesto, en un grupo que ya tenía su tiempo funcionando, porque esto no pasa desde el principio, ¿no? Respecto de esta tensión que vos traías entre Freud y Ferenczi, respecto de la realidad psíquica o lo efectivamente ocurrido, ahí es donde me parece que está el cambio de paradigma en relación a la complejidad, porque no es ni uno ni lo otro, es cómo rearticulamos. Ahí es donde creo que no se trata de abandonar, no es que nosotros vamos a abandonar los conceptos o dejar de lado la realidad psíquica, pero no es realidad psíquica sin lo que efectivamente está ocurriendo y por eso incorporamos otros autores. Creo que, no sé, cuando nosotros empezamos, o sea, yo digo hace 35 años, era como tener el menor contacto posible con las escuelas, porque nos contamina, la escuela nos contamina. Nosotros trabajamos con la realidad psíquica, nosotros tenemos que trabajar con el conflicto psíquico, digamos, y cómo eso lo fuimos cambiando, ¿no? Y nosotros tenemos esto, que tenemos una clínica muy grande, entonces nos hacemos preguntas y bueno, esa suerte de poder ir pensando y rearticulando conceptos, ¿no? Respecto de la sexualidad, si siempre es traumática, vos sabés que vos sos discípulo de Motti y yo soy discípula de Silvia Bleichmar. Y Silvia Bleichmar, a su vez, era discípula de Laplanche. Entonces, la sexualidad para nosotros siempre es traumática porque siempre implica un exceso de simbolización para el bebé. Entonces, siempre antecede al trabajo de simbolización y es como dice Pierre Aulagnier, condenado a investir. O sea, es como que aparece la implantación de lo traumático sexual y ahí surge la simbolización porque algo hay que hacer con eso y por eso el borde, por eso es tan difícil. Yo sé que por esto mismo le achacaron a Laplanche que, digamos, mucha gente casi como que convalidaba los abusos sexuales. Yo creo que ahí, bueno, por eso uno habla de borde, porque para nosotros ahí hay algo traumático, algo que es como la oferta que antecede a la demanda, ¿no? Sí, una cosa.
Entonces habría que formularlo un poquito más completa esta afirmación. La sexualidad del adulto, bueno, hay que aclararlo. La sexualidad del adulto siempre es, y yo diría, ¿por qué no?, potencialmente traumatogénica para el bebé. Entonces, no es que la sexualidad siempre es traumática, porque si se queda en esa frase, nos quedamos en un eslogan que a mi gusto confunde más de lo que aclara. Sí, no recuerdo exactamente cómo venía la cita, pero también la sexualidad en la pubertad es traumática para nosotros porque también implica un esfuerzo de trabajo psíquico que requiere nuevas simbolizaciones. Entonces, Perfecto. A eso Motti Ben-Shahar lo llama disruptiva, no traumática. Disruptiva potencialmente lo que fuera, traumatogénica o lo que sea. Pero bueno, me parece que es para ampliar un poco las ideas y no para dilucidarlas a fondo en este momento. sí, sí. Sí. Bueno, Analía, tu trabajo nos sumerge a todos en una actualidad que todos estamos tratando de escuchar desde distintos lados, ¿no? Yo pensaba que es como si nos presentaras los opuestos que se juntan y se juntan de una manera que a veces es muy difícil trabajar para separarlos. Ejemplo, libertad y violencia. Serían como opuestos en el sentido de dejar ser el deseo del otro, que el otro pueda ejecutarlo, pero es como que llega un punto en que si esa libertad es realmente sin límites, se torna una violencia, ¿no? Que es un poco lo que Piera nos diferencia entre violencia primaria y violencia secundaria. Y actualmente uno ve en las familias una dificultad para diferenciar el hasta dónde. Lo inaudito y lo exageradamente oído a tal punto de que termina no siendo oído, o sea, que se torna inaudito. Los padres y amigos, viste, la paternidad que a veces es como temible de ser ejecutada, por temor a la violencia, digamos, y se oferta una falta de límites que se torna exageradamente violento. ¿Viste? No sé si soy clara, pero yo siento muchas veces, y no trabajo con niños, pero cuando los padres traen los casos de sus hijos, niños o adolescentes, me encuentro con una vivencia muy poco clara del hasta dónde, ¿no? Bueno, más que una pregunta es un compartir tu trabajo que me convocó desde varios lados a estas situaciones de un inaudito, infamiliar, que me llevó a pensar en estas situaciones que son opuestas y que tan opuestas que una termina siendo supuestamente un límite que se torna, digamos, violento. Bueno, gracias Alicia. Creo que había otra pregunta de Liliana Solari, pero no las vemos. No. Sí, hagámosla, porque me tengo que retirar medio rapidito, si no, no voy a tener tiempo. Bueno, en principio sí quería felicitar a Analía, porque me parece un trabajo muy actual, muy bien llevado, y bueno, algo, digamos, que nos enfrentamos en estos momentos con algo nuevo y diferente, ¿no? Como que hay algo de lo epocal
muy fuertemente marcado y diferencia a otras épocas, valga la redundancia, ¿no? Y yo quería, por un lado, preguntarte y por otro lado, bueno, decirte que me parecía excelente este trabajo grupal, ¿no? que están haciendo, porque lo que yo veo en familias, porque tampoco trabajo directamente con niños, pero padres que consultan o traen como preocupaciones, este tema, digamos, de la preocupación por sus hijos con esta sintomatología de los cortes, que es lo actual, y con esta sintomatología de las anorexias o de los trastornos alimentarios, para llamarlos más sin ponerle el rótulo, ¿no? Que me parece que es algo muy de lo epocal y que hay una suerte de contagio, de imitación, ¿no? Donde una amiga, como que se van haciendo una suerte de contagio entre las púberes adolescentes. Bueno, si se corta, bueno, yo me corto y o hay una preocupación por eso. O lo mismo con los trastornos alimentarios que empiezan con que no come una cosa, que no se come la otra. Y estoy hablando de chicos de 12 años, 13, muy chicos, digamos, ¿no? Digo, me acordaba, digamos, de Freud cuando traía la identificación de las adolescentes con la que estaba enamorada en un colegio, digamos, en un internado de monjas, ¿no? Y como que si ahora no pasaría lo mismo, pero otro tipo de identificaciones, con esta sintomatología, ¿no? Preocupante, donde empiezan de a poco entrando en algo patológico. No sé si vos esto lo ven. Por ahí es salir un poco de la cuestión de los abusos, pero me parece que es otra cosa que insiste mucho en lo actual, ¿no? Este tema de los cortes que además también va desde cosas más leves a situaciones graves, ¿no? Bueno, esto en principio, pero que me parecía muy bien trabajarlo en grupos, ¿no? Porque es como que si no hay un sufrimiento individual con estas cuestiones. Y bueno, y de padres también desorientados, que no saben qué hacer con esto, ¿no? Como que tengo el caso de una madre, yo no la veo a la niña, que empieza a no comer esto, no comer lo otro, a hacer su propia comida, y que tiene una amiga que está con problemas graves de eso, pero ella es como que sigue esa línea, ¿no? Entonces hay una suerte de identificación. No, y lo que quería agregar, perdón, y esto ya termino, es que aparte de lo infamiliar, está cómo funcionan las redes sociales en lo actual y en esto de que ellos se juntan, los pobres y adolescentes, entre ellos que se sostienen con estas cuestiones, ¿no? Como esto que lo social por ahí también ha traído un cambio de paradigma, perdón, no lo social, digamos lo tecnológico, lo online, ¿no? Donde hay una identificación más con el semejante, los chicos con otros chicos, ¿no? Bueno, nada, esto quería decir, a ver cómo lo ves, cómo lo pensás, ¿no? Bueno, gracias, Liliana. ¿Y querés contestarle a Alicia y a Liliana, Analía? Sí, a ver, ¿cómo incorporamos la cuestión de lo epocal? Yo, a ver, no sé, yo no diría que para nosotros la falta de límites, yo lo escuché bastante esto, pero no diría que es como una problemática central, será una más entre otras. O sea, hay veces que los padres tienen esta dificultad, pero no, digo, no diría que para nosotros es central, tampoco en mi consulta privada diría que... Y esto en relación a que tal vez vemos más porque también hay más derechos. O sea, pensemos que hasta no hace tanto los chicos eran propiedad de adultos. O sea, los derechos, la cuestión de los derechos del niño, la niña como sujeto de derechos, es bastante reciente. Entonces, ahora también oímos y vemos cosas, violencias, que yo creo que estaban, y creo que eran peores, digamos, en algún punto. O sea, la apropiación, el niño era, el cuerpo era
Entonces, no sé si pensar, ver tanto entiendo que lo epocal tiene cuestiones muy complejas, pero complejas que no significa necesariamente complicado, ¿no? Significa cómo rearticulamos y justamente todo el discurso de derechos puede hacer que los padres tengan como cierta duda o cierta vacilación en el momento de poner de las cuestiones de las legalidades. A nosotros nos gusta llamar, bueno, legalidades, ¿no? Pero siempre hubo desafíos de los hijos hacia los padres, siempre hubo provocación, siempre hubo rupturas. Y bueno, y estas son las de esta época, digamos, las de esta época tienen que ver con la comida, tienen que ver con los cortes. Entonces, esto de las identificaciones, a mí me pidieron una colaboración, me pidió José para un libro que va a editar APA sobre la cuestión del género, las redes, y la importancia, digamos, cómo la cuestión tecnológica incide. La pregunta concreta sería algo así como, ¿hay más chicos con cuestiones de género porque esto pulula por las redes? A mí me parece que es importante discriminar en el caso por caso, ¿no? Porque la verdad que en esos casos son identificaciones epidérmicas. O sea, ponele lo que traía Lili acerca de, bueno, de que la chica que come una lechuguita o come esto y qué sé yo. Ahora, de ahí armar una anorexia, y tienen que pasar otras cosas para armar una anorexia. Entonces uno ve que son identificaciones epidérmicas, el que pasa por una época de ser no binario, porque hay 3 no binarios en el grupo, pero de ahí a que esto se instale como una cuestión de género, y entonces yo la verdad no me asusto tanto, digamos, ¿no? Y de la misma manera pasa con los cortes, o sea, a veces forman parte de juegos en un grupo, así como, qué sé yo, el pacto de sangre. Y nosotros no decíamos que porque una chica se pinchaba y se ponía, entonces me parece que el caso por caso nos sirve, que es muy difícil, ¿no? A veces discriminar, nosotros pasamos a veces un rato largo discutiendo, pero esto tiene que ver con un juego de la clase y de no quedar afuera, o tiene que ver con, digamos, la pregunta sería algo así como, ¿qué goce propio se articula cada vez? ¿Esto se instala en el cuerpo propio? ¿Hace un nudo propio? ¿O tiene que ver con una cuestión más epidérmica, más pasajera, de formar parte, que siempre pasó en las adolescencias, ¿no? Siempre, no hay manera sino de ser. Ahora me parece que, bueno, que los sustos que nos dan pasan por otros lugares. Pero no sé si podría haber adolescencia sin susto. Creo que es al revés, que por ahí los padres estos que traía Alicia, ¿no? Que a veces tienen como cierta dificultad, a veces traen una fantasía de coexistencia armónica, pacífica y plena, como si ser padres muy actuales y muy modernos implicaría que esto puede circular sin conflicto. Y me parece que lo que tenemos que pensar es que es siempre con conflicto. Digo, es la manera en que nosotros lo pensamos. Sí, totalmente, sí. Yo quisiera, no sé si quiere decir algo María o Sabina o Mili. No, por eso agregar algo a esto último que decías. Por un lado, en realidad es la segunda vez, la tercera, que escucho tu trabajo, porque te escuché cuando lo presentaste como titular, lo leímos bastante en el grupo, la verdad que, y ahora, ¿no? Y bueno, te vuelvo a felicitar porque me parece que es un trabajo de mucha apertura, muchísima apertura, desde distintos planos, ¿no? Desde la integración de teorías, a mí me gustó mucho la integración de lo social, ¿eh?
y que da lugar como para distintos abordajes, distintos abordajes de lo singular, ¿no? Y lo que te quería agregar es que a mí me parece que en la posición actual de los padres, yo creo, sobre todo en la crianza, ¿no? Me parece que hay padres que está bien, hay una duda que es necesaria, pero me parece que en la actualidad hay padres más dubitativos. Yo pienso que los medios también influyen mucho en esto, porque hay como tips que hacen uno saber, y se me apareció algo que yo leí, que es el niño amo, que aparece el niño amo, el niño, ni el puber ni el adolescente, sino el infante, que termina siendo un amo por la falta de cierta autoridad materna, ¿eh? A ver, respecto de eso, Serge Leclerc escribió hace muchos años un libro que yo lo sigo leyendo y leyendo, que se llama Matan a un niño. Sí. Que es Bueno. respecto del niño, pero hace muchos años, respecto del niño que, digamos, el niño, yo ideal de los padres, que no puede morir. Y ese era el niño, yo lo leí por primera vez a raíz de un caso que tenía en el consultorio, que era, porque el problema es que estos chicos, amos, después se vuelven muy problemáticos, o sea, hay un momento en que uno lo ve, y ahí es cuando los padres consultan, ¿no? El pibe que... Sí, por eso te lo digo. Pero esto, lo que quiero decir es que esto, con otras caras, es bastante viejo. O sea, en el sentido del niño tirano, o el niño que era el yo ideal de los padres, donde Matar no al niño podían maravilloso. matar al niño, lo maravilloso. que decía Serge Totalmente Leclerc de era que acuerdo, no Ana. podían, y lo que pasa, lo que puede pasar, después lo tomó Eduardo Mandetta en un trabajo que a mí me encanta, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero Eduardo Mandet lo trabaja en relación a un chico que a él lo consulta, es un trabajo que a mí me conmovió muchísimo. Él recibe una consulta de un padre por un chico que entre la consulta del padre y que el chico, que nunca llega a venir, el chico se muere en un accidente ferroviario. Y él lo trabaja desde el matan a un niño. Digamos, cómo el chico muere en lo real, digamos, sin entrar en causalidades simplificadoras, digamos, ¿no? Pero digamos, algo de esto de qué puede pasar, digamos, lo trabajó una psicoanalista francesa, que ahora no me acuerdo, en relación a las enfermedades orgánicas, digamos, pero todo tipo de cuadros en relación a este niño maravilloso que no muere para los padres. Digamos, si yo pondría niño amo dentro de el niño tirano, digamos, pero dentro de de estas dificultades y de este tipo de consultas. Y el miedo a los hijos, que sí. Sí. Lili, ¿vos querés decir algo Es el momento para decir María o o Sabina, ¿quieren decir algo más del trabajo? Sabina. La verdad que lo decís todo vos, Analía, y siempre, y cada vez con aportes. Sí, de pronto, esto que vos decías de lo maravilloso que es el trabajo con los grupos, y poder discutir sobre cada caso y pensarlo y repensarlo, y compartirlo, y poder ofrecerles a las familias un espacio donde, además, que esto sí me parece importante aclarar, que no tenemos casi tiempo límite de atención, ¿no? Entonces, tenemos un seguimiento y una continuidad con las familias que nos permite profundizar todo el tiempo.
Así que bueno, esto me parece como para agregar y todo el aprendizaje que tenemos y bueno, además, Ani, como digo siempre, tus aportes, ¿no? Tus aportes de siempre y un gracias siempre, ¿no? Así como aportás aquí, también en el cotidiano, en la facultad. Bueno, muchas gracias, Sabina. Bueno, muchas gracias a todos por la participación, especialmente a Analía, por la presentación de tan rico trabajo, que a mí me parece la riqueza, como han dicho todos los participantes, está en pensar en sistemas complejos, en los en ese borde no tan nítido, y porque nos ayudaste a interpelarnos y también a hacer un poco más audible aquello que es difícil. Así que te agradecemos muchísimo. Nati.